La brutalidad japonesa fue notoria durante la Segunda Guerra Mundial, desde las cargas Banzai hasta los pilotos kamikazes de los Kaiten y los famosos kamikazes del aire. Atrocidades como la masacre de Nanjing nos revelaron un poco hasta dónde fueron capaces de llegar esta nación, la cual estaba sumida en un fanatismo total hacia su emperador, Hirohito. En el video de hoy exploraremos los macabros experimentos de la Unidad o Escuadrón 731, un nombre que los libros de historia suelen omitir, pero que dejó su huella de terror en los bosques de Manchuria, la cual hasta día de hoy es recordada con temor. Esta no era una unidad militar convencional, esto era el laboratorio de las pesadillas, donde la ciencia y la humanidad se divorcian, dando lugar a algunos de los experimentos humanos más macabros de la historia. Esta es la historia del Escuadrón 731, una historia real, verídica, que nos demuestra hasta dónde llega la maldad del ser humano y que nos hace aprender de estos eventos para que nunca jamás en la historia vuelvan a repetirse. Tras la invasión japonesa de Manchuria, más o menos para el año 1932, el gobierno japonés creó una especie de programa, el cual fue etiquetado inicialmente como un programa de investigación de prevención de epidemias y purificación de agua del ejército de Kwantung. Hasta aquí todo parece normal, pero lo que se escondía tras esta fachada de investigación era algo muchísimo más macabro. Tras esa fachada de programa científico de investigación y prevención, se llevaron a cabo algunos de los experimentos más perturbadores de los que se tiene constancia a día de hoy. El verdadero propósito de este programa tenía como pilares tres objetivos estratégicos. En primer lugar, la guerra biológica, desarrollar armas de destrucción masiva a través de enfermedades y epidemias, como la cólera, la peste y el ántrax, para posteriormente utilizarlas en China y también contra la amenaza que suponían los aliados para el imperio japonés. En segundo lugar, la investigación de los límites humanos fue algo que el escuadrón puso a prueba también, como veremos más adelante en el video. Esto se basaba en estudiar el cuerpo humano bajo condiciones extremas, como la congelación, la deshidratación, cámaras de vacío y la resistencia humana al dolor extremo antes de sucumbir a la muerte. Todo esto se llevaba a cabo, obviamente, con presos de guerra y civiles capturados, incluyendo mujeres, niños y ancianos, los cuales sirvieron de cobayas humanas para algunos de los experimentos que veremos a continuación. En tercer lugar, la superioridad científica era algo que toda nación en tiempos de guerra buscaba dominar para tener la ventaja científica sobre el enemigo. El general Shiro Ishii convenció al mando militar de que la guerra moderna no se ganaría solo con armas convencionales, sino con la ciencia médica convertida en arma. Vamos a empezar por las transfusiones de sangre. Durante la guerra, las transfusiones de sangre para un ejército es algo absolutamente vital. En estos tiempos todavía las transfusiones era algo relativamente nuevo y los científicos japoneses estaban cortos de sangre para los soldados que requerían transfusiones. Esto despertó la curiosidad de los científicos del Escuadrón 731 y comenzaron a probar con sustitutos alternativos, tales como inyectarle sangre de caballo a los pacientes capturados, para luego estudiar si era viable dicha práctica. Como es de esperar, ambas sangres no son para nada compatibles y por ende los pacientes simplemente morían. Otro de los experimentos reemplazó la sangre de caballo por agua de mar, experimento el cual tuvo el mismo resultado y los pacientes simplemente morían agonizando. Esto era lo más light y suave que comentaremos, ya que las cosas comienzan a ponerse realmente macabras. Los experimentos no solo eran en laboratorio, sino que se hacían a gran escala con aldeas y pueblos capturados. Prácticas como las de envenenar los suministros de agua y alimentos del pueblo, tales como fuentes, ríos, ganado y agricultura. Posteriormente, en estos pueblos capturados se instalaban puestos móviles de vivisección, o para que me entiendan mejor, en estos puestos móviles se rajaba a la gente en canal mientras todavía estaba viva, para ver el impacto que tuvo la contaminación sobre sus órganos. Sacaban órganos como hígados, pulmones o cerebro para estudiar cómo avanzaba la enfermedad en tejidos vivos mientras las víctimas gritaban de agonía, con trapos metidos en la boca para callarlos, mientras guardias las sujetaban. En un caso, diseccionaron a una mujer embarazada infectada, le abrieron el vientre, sacaron el feto y lo examinaron. La gente hoy en día no se imagina el horror, lo brutal, lo depravado y maligno que se dio con el Escuadrón 731, y esto pasó hace no tanto tiempo. Amputaban brazos y piernas para ver la pérdida de sangre, y a veces las reimplantaban al revés. Niños e infantes también fueron cortados vivos. Un bebé de 3 días tuvo sus dedos congelados y luego diseccionados. Esto no era solo ciencia, era práctica sádica, y al menos 1000 japoneses participaron en vivisecciones en China.
También fueron llevados a cabo experimentos de congelamiento para desarrollar nuevas formas de combatir lo que se conoce como frostbite, y aunque estas eran de las pocas pruebas que sí tenían algún tipo de valor científico, siempre fueron llevadas a cabo de la manera más inhumana y retorcida posible. Sumergían brazos, piernas o manos en agua helada a menos 20 grados Celsius o menos hasta que se congelaban sólidos, con hielo cubriendo la piel. Golpeaban las extremidades con palos para oír un sonido como de madera, midiendo el tiempo de congelación. Luego descongelaban con agua hirviendo, fuego abierto o dejando que se pudrieran solos, causando ampollas, gangrena y amputaciones. 2 hombres desnudos fueron expuestos a menos 40 a menos 50 grados Celsius hasta morir, clavándose las uñas mutuamente en la carne por el dolor. Usaron 20 niños y un infante en pruebas con dietas variables, altas, baja proteína, para ver resistencia. Un bebé de 3 días tuvo sus deditos metidos en hielo salado. Yoshimura Hisato, el diablo científico, dirigía esto sin remordimiento, y las víctimas gritaban mientras su carne se necrosaba. La maldad no tenía límite, y auspiciadas por un régimen totalitario, el Escuadrón 731 seguía cometiendo estos actos deplorables una y otra vez. Hombres infectados con sífilis o gonorrea eran obligados a mantener relaciones con mujeres y hombres en celda para transmitir la enfermedad. Si resistían, los ejecutaban. Observaban síntomas: úlceras genitales supurantes, demencia y muerte sin tratamiento. Mujeres en edad fértil eran forzadas por guardias hasta embarazarse, luego infectadas con plaga o expuestas a balas, metralla o químicos. Diseccionaban a las embarazadas para ver daños en fetos. Un término para genitales infectados era bollos rellenos de mermelada. Necesito que sean conscientes de la escala a la que todo esto pasó, ya que esto no eran casos aislados. Se estima que en ataques biológicos, en un total de 11 ciudades en China, perdieron la vida entre 300.000 y medio millón de personas, y eso sin contar los millones de chinos que también perdieron la vida en el campo de batalla. La invasión japonesa en China fue una de las más, si no la más brutal que jamás se haya dado en la historia. No por la simple escala de esta barbaridad, sino por la índole y el absoluto desprecio hacia la vida humana que se demostró. En Europa, los campos de exterminio también eran brutales, pero incluso oficiales de estos mismos campos en Europa se quedaban boquiabiertos cuando escuchaban las historias de sus aliados japoneses. Vamos a seguir viendo algunas de las barbaridades del Escuadrón 731, ya que hay tantas que para cubrirlas todas literalmente hacen falta horas, y como siempre suele pasar, las cosas que no sabemos serán incluso peores. La deshidratación total y la privación extrema son otras de las cosas que también llevaron a cabo en sus experimentos. Encerraban a prisioneros sin agua ni comida durante días o semanas, usando ventiladores calientes para acelerar la momificación en vida. Pesaban los cuerpos al final, llegaban a una quinta parte de su peso original, para ver cuánto aguantaba el cuerpo hasta la muerte por fallo orgánico. Algunos eran inyectados con agua de mar para estudiar efectos de hipernatremia, envenenamiento por sal, causando convulsiones y agonía prolongada. El estudio de la radiación X también fue algo que se llevaba a cabo sin ningún tipo de cuidado. Bombardeaban genitales, pezones, cara y cuerpo entero con dosis letales de radiación X para esterilizar, quemar tejidos y causar cánceres rápidos. Las víctimas sufrían quemaduras graves, esterilidad inmediata, úlceras supurantes y muerte lenta por fallo multiorgánico. Era estudio de radiación, pero sin ningún cuidado. Bueno, pero ¿y dónde acaba toda esta locura? ¿Dónde se pone un fin a todo esto? Pues a medida de que la Segunda Guerra Mundial ya iba llegando a su final y Japón inevitablemente se veía forzada a capitular, con la inminente derrota del Imperio japonés ante la invasión soviética de Manchuria, el destino de la Unidad 731 selló su capítulo más oscuro. Bajo las órdenes directas del general Shiro Ishii, el arquitecto de este infierno científico, se inició un proceso de desmantelamiento para borrar cualquier rastro de las atrocidades cometidas. Los soldados japoneses, aterrorizados por las repercusiones, dinamitaron los edificios del complejo principal en Pingfang, quemaron documentos incriminatorios y destruyeron fosas comunes donde habían miles de víctimas. En un acto final de barbarie, Ishii ordenó la ejecución de los aproximadamente 150 prisioneros restantes, hombres, mujeres y niños, mediante envenenamiento con cianuro o cloroformo, o forzándolos al suicidio, para eliminar testigos vivos que pudieran revelar los horrores de las vivisecciones, infecciones deliberadas y experimentos letales. Pero el desmantelamiento no fue completo. Cuando las tropas soviéticas capturaron Manchuria, descubrieron ruinas humeantes y evidencia parcial de los experimentos.
12 miembros de la Unidad 731, incluyendo oficiales de alto rango como el mayor general Kiyoshi Kawashima, fueron capturados y juzgados en los procesos de Khabarovsk en diciembre de 1949. Estos juicios, celebrados en la Unión Soviética, expusieron públicamente por primera vez los detalles escalofriantes de la guerra biológica japonesa. Los acusados confesaron crímenes como la dispersión de plagas en ciudades chinas, que causaron epidemias que mataron a cientos de miles de civiles, incluso después de la guerra. Las sentencias variaron de 2 a 25 años de trabajo forzado en gulag siberiano, aunque muchos fueron repatriados a Japón en la década de 1950 como parte de acuerdos diplomáticos. Mientras tanto, Shiroichi y la mayoría de los líderes clave de la Unidad 731, más de 3.000 científicos, médicos y técnicos involucrados, escaparon a Japón, ocultando su identidad y reintegrándose a la sociedad civil. Ichi, un hombre astuto y sin remordimiento, negoció directamente con las fuerzas de ocupación estadounidense bajo el mando del general Douglas MacArthur. En un pacto controvertido, revelado décadas después a través de documentos desclasificados, Ichi y sus colaboradores recibieron inmunidad total a cambio de entregar datos valiosos sobre armas biológicas y químicas. Esta información, obtenida a costa de miles de vidas inocentes, fue incorporada al programa de guerra biológica de Estados Unidos en Fort Detrick, Maryland, influenciando investigaciones durante la Guerra Fría. El razonamiento de los estadounidenses era pragmático y cínico. En palabras de un informe interno, la información es de tal valor que justifica no procesar a los responsables. Las consecuencias para los perpetradores fueron irónicamente de prosperidad en lugar de castigo. Muchos exmiembros de la Unidad 731 ascendieron a posiciones prominentes en la posguerra japonesa. Ichi vivió una vida tranquila en Tokio hasta su muerte por cáncer de garganta en 1959, a los 67 años, sin enfrentar nunca un tribunal. Otros fundaron compañías farmacéuticas como Green Cross Corporation, ahora Mitsubishi Tanabe Pharma, que se beneficiaron de patentes derivadas de los experimentos. Algunos se convirtieron en decanos de universidades médicas o incluso en gobernadores prefecturales. Ryoichi Naito, un colaborador cercano de Ichi, estableció la primera banco de sangre de Japón y dirigió una importante empresa de productos sanguíneos, mientras que Masashi Kitano, sucesor de Ichi, llegó a ser vicepresidente de la Academia Nacional de Ciencias de Japón. Esta impunidad no solo protegió a criminales de guerra, sino que corrompió la ética bioética global, estableciendo un precedente donde la ciencia, obtenida mediante tortura, se priorizaba sobre la justicia. Hoy, en 2026, el sitio de Pingfang es un museo conmemorativo en Harbin, China, que recuerda a las víctimas y advierte contra la deshumanización en nombre de la ciencia. Sin embargo, el pacto de inmunidad entre Japón y Estados Unidos sigue siendo una mancha en la historia, recordándonos que la justicia a menudo cede ante el poder geopolítico. La Unidad 731 no solo representó el nadir de la crueldad humana, sino un aviso eterno. En la búsqueda del conocimiento, ¿dónde trazamos la línea entre el progreso y la barbarie? Que estas atrocidades nunca se repitan.